video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy la maestra Denitza López Telles, quien labora en la Escuela Superior de Actopan. El día de hoy vamos a tratar el tema de feminicidio, esperando que les sea de utilidad. Este es un estudio dogmático muy básico, muy simple. Sin embargo, si ustedes quieren adentrarse a la bibliografía, seguramente encontrarán cosas más interesantes. Delitos de daño contra la vida. Los delitos de daño contra la vida, bueno, este es un delito de daño contra la vida, son las afectaciones al bien jurídico tutelado más importante, que es la vida. Si este bien se termina, no tendría caso tutelar los demás bienes jurídicos. Dentro de los delitos contra la vida encontramos al homicidio, a la participación en el suicidio, ayuda o instigación en el suicidio, al aborto, al feminicidio propiamente dicho. Bueno, los antecedentes son muy abundantes, sin embargo, incluso en algunas legislaciones se permitía acabar con la vida de la mujer, ¿no? Pero el nacimiento del término propiamente dicho como constructo teórico es el resultado de un extenso y valioso trabajo pues de la Academia Feminista, en confluencia con los procesos de denuncia y visibilidad del fenómeno que vienen sosteniendo el movimiento familiar de las víctimas, los feministas, los activistas. En la década de los 90, las feministas anglosajonas introdujeron el concepto. Cabe decir que el feminismo tuvo gran influencia. Sin embargo, el feminicidio en México ha sido muy sonado por las muertas de Ciudad Juárez. Entonces, a diferencia del homicidio, se encontraba que contra las mujeres había odio o misoginia. El término feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Bueno, este es un concepto de Roussel Diana, sin embargo ha tenido algunas críticas, pero cabe aclarar que ni la palabra feminicidio ni la palabra femicidio están registradas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El Código Penal Federal regula el feminicidio en el artículo 325 y nos establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Posteriormente nos dice que se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Primero, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, ¿no? Cabe aclarar que antes de la muerte de la mujer ella haya sido violentada sexualmente. La fracción segunda nos dice que a la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, ¿no? Tercero, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Es decir, que previamente ya existieran datos que acreditaban que la mujer ya había hecho una denuncia, por ejemplo, en contra del activo, etc. La fracción cuarta nos dice que hayan existido entre el activo y la víctima una relación sentimental. Muchas veces encontramos que los activos son los propios novios, amigos cercanos de la víctima. Quinta, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Sexto, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, que la mujer haya sido incomunicada. Séptima, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Esta es una característica que comúnmente se encuentra en el delito de feminicidio cuando se arrojan los cuerpos a la vía pública, etc. Bueno, el Código Penal Federal nos habla que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. Ahí podemos ver que es un delito agravado,
¿no? Tiene penas que agravan la punibilidad del feminicidio respecto del homicidio. Nos establece también que además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos pues obviamente los de carácter sucesorio. Hay nos establece también el propio numeral, que acabamos de referenciar, que en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas de homicidio. Está claro, ¿no? Pues por ejemplo, no se acredita alguna de las razones de género, pues se aplicarán las reglas correspondientes al delito de homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1.500 días multa. Además será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. Es importante, muchachos, que ustedes sepan, jóvenes, que no todas las muertes de mujeres son feminicidio. Se tienen que acreditar las razones de género que comentamos. No todas las muertes de mujeres son feminicidio, repetimos. El Código Penal para el Estado de Hidalgo, muy parecido sin embargo al Código Penal Federal, también establece las razones de género para acreditar el delito de feminicidio. Vamos a hablar de los sujetos y objetos en el delito de feminicidio. Los sujetos requeridos, obviamente, para el delito de feminicidio, pues está el sujeto activo y el pasivo. El activo, la ley no precisa ni exige características especiales para ser sujeto activo. Ni siquiera nos dice que sea un hombre o que sea una mujer, ¿no? Pero sin embargo sí hay que aclarar que solamente la persona física puede ser sujeto activo en el delito de feminicidio. El sujeto pasivo requiere un presupuesto básico especial, y ese presupuesto básico especial es que sea mujer. Si no, el sujeto pasivo nunca va a poder ser un hombre. ¿Ok? El objeto material recuerden que es la persona o cosa sobre la cual recae el daño, y pues obviamente es una mujer. Es la propia mujer en la que se privó de la vida, en la que recae el daño. El objeto jurídico, bueno, aquí se establece que es la vida de una mujer, es decir, la vida humana. Pero sin embargo, cabe aclarar que la doctrina se ha pronunciado que el bien jurídico es de los delitos llamados bienes jurídicos pluriofensivos, porque no nada más va a afectar a la vida de la mujer ni a la vida humana, que vamos a hablar en otra diapositiva. La clasificación por la conducta es de acción, porque pues de omisión no podemos privar de la vida a una mujer, mucho menos por las razones de género que hemos expuesto. Por su composición es anormal, ya que presenta elementos objetivos y normativos. El resultado es material porque hay un cambio en el universo. Se prescinde de una vida humana. El elemento interno es forzosamente doloso. Aquí no puede haber un feminicidio culposo, es decir, por imprudencia, negligencia, falta de cuidado. El daño es de daño o lesión, afecta directamente la vida humana. Tanto la afecta, pues que la extingue. Por su duración es instantáneo. Por su estructura es complejo. Por el número de actos es plurisubsistente o unisubsistente. Aquí la doctrina encontramos que pueden ser varios actos. Por ejemplo, el hecho de haberla privado de la vida, de haberla arrojado a la vía pública, etc. Pero hay quienes nos dicen que al acabar con la vida de una mujer y cumplir una razón de género será unisubsistente. Por el número de sujetos es unisubjetivo, es decir, la ley penal o el tipo penal no nos estipula que se requieran que sea más de un sujeto el que comete el delito, con uno que lo cometa basta. Por su perseguibilidad, este delito se persigue de oficio, es decir, basta que el Ministerio Público, el fiscal, conozca de la noticia criminis para empezar a investigar la comisión de este hecho típico. Por su autonomía, el delito es autónomo e independiente, y por su ordenación metodológica lo encontramos como un tipo especial.
En lo que les comentaba y lo que hacemos referencia al bien jurídico, pues la doctrina nos menciona que no solo afecta la vida, la integridad física, psíquica o la libertad sexual de las mujeres, sino, bueno, aquí ya nos está dando varios bienes jurídicos, no solo la vida, integridad física, psíquica o libertad sexual de las mujeres, sino que existe un elemento adicional que se encuentra dado precisamente por la discriminación, la subordinación, lo que comentábamos de que también puede ser por odio hacia las mujeres. Este tipo de argumentos son desarrollados por distintas líneas teóricas como elementos constitutivos de un bien jurídico diferente, o también llamado un plus del injusto penal. Es decir, no basta que se acabe con una vida humana, sino que hay un plus del injusto, o es un bien jurídico diferente porque también se da por razones de género y que no solamente pues afecta a un solo bien jurídico. La conducta típica pues es privar de la vida a una mujer por razones de género, ¿no? Las formas y medios de ejecución en estos delitos, la propia norma no precisa de qué forma debe de ejecutarse. Aquí cabe aclarar que lo que nos está diciendo son las razones de género, no son los medios comisivos. Entonces, los medios comisivos pueden ser cualquiera, ¿no? Cualquiera, pero que sea idóneo para terminar con la vida de una mujer por razones de género. El resultado típico precisamente es la privación de la vida de una mujer, ¿no? Se consuma el delito de feminicidio siempre y cuando sea por razones de género. El nexo causal o el nexo material es que las conductas que haya hecho el pasivo por razones de género den como resultado la privación de la vida de una mujer. La ausencia de conducta, bueno, resulta difícil considerar que haya una ausencia de conducta por vis absoluta, sonambulismo, sueño profundo, actos reflejos, hipnosis, porque entonces no habría voluntad, ¿verdad? Pero sería un caso muy hipotético. La tipicidad, bueno, en el feminicidio existe tipicidad cuando la conducta del sujeto activo encuadra perfectamente en la descripción típica. Y pues obviamente deberá de agotarse los elementos del tipo penal, que se prive de la vida, que el pasivo sea una mujer, que las circunstancias por las que el sujeto activo privó de la vida a la mujer sean idóneas y que se establezca un nexo causal material. La tipicidad en el delito de homicidio, por ejemplo, que en vez de privar, cuando no se encuadre perfectamente la conducta del activo con el tipo penal, que en vez de privar la vida solo se lesione el sujeto pasivo, o bien cuando el sujeto pasivo sea un hombre, sería típica respecto de feminicidio y típica a lo mejor del delito de lesiones o el delito de homicidio. Ausencia de tipo penal en algunas legislaciones de la República Mexicana no se contempla el feminicidio y entonces se considera que en esas legislaciones hay ausencia del tipo penal. La antijuridicidad es lo contrario al derecho, es decir, al incluirse el tipo penal en el Código Penal Federal, en el Código Penal del Estado de Hidalgo, pues es una conducta antijurídica. Respecto al elemento negativo de la antijuridicidad, encontramos las causas de justificación, pues no se puede presentar ninguna. No puedas privar a una mujer por razones de género, por legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, mucho menos vas a obtener el consentimiento del titular del bien jurídico. Las circunstancias modificadoras, por tratarse ya es un tipo penal agravado y no hay atenuantes, no se presenta ninguna. La culpabilidad en el caso del delito de feminicidio solamente es doloso, la intencionalidad. No es posible el elemento negativo de la culpabilidad. La punibilidad, bueno, el feminicidio tiene en el Fuero Federal de 40 a 60 años de prisión y en el Código Penal del Estado de Hidalgo y del Distrito Federal la punibilidad es menor. No existen excusas absolutorias para este tipo penal.
La consumación es propiamente cuando el sujeto activo agota el tipo penal de feminicidio, es decir, priva de la vida a una mujer por razones de género. La tentativa es factible, la existencia de un grado de tentativa, y esta será cuando el sujeto activo realice todos los actos tendientes a la ejecución del delito sin que éste se pudiera llevar a cabo por una causa externa a él. El concurso de delitos puede darse, además de causar la muerte de la mujer con la misma conducta, se producen otros resultados típicos, tanto el ideal o formal, o el real o material, cuando son varias conductas, varios delitos, ¿no? La incomunicación o cualquiera de las conductas que se refieren a los supuestos del tipo penal, no podemos hablar de ellas como otros delitos porque forman parte del tipo penal, ¿no? Es decir, que a lo mejor de privar de la vida a una mujer por razones de género la robe. Ahí estamos ante la existencia de dos tipos penales distintos, que son dos conductas diferentes, son varias conductas, varios resultados. La participación, pues se pueden dar todos los grados de participación previstos en el Código Penal Federal, autor intelectual, autor material, autor mediato, siempre y cuando en todos o solo en uno se presente el móvil de las razones de género, y este delito se va a perseguir de oficio. Les agradezco mucho, espero que se adentren a la bibliografía porque hay discusiones a favor, hay discusiones en contra sobre el delito sobre la existencia del tipo penal de feminicidio. Sin embargo, este trabajo solamente abordó de forma general el delito de feminicidio. Les agradezco mucho su atención y espero podernos oír muy pronto.